¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos. Como el día de hoy vamos ahora sí que a iniciar con un tema que a mí, la verdad, pues me interesa mucho escuchar de Cristian. Es un tema que ahora sí yo creo que todos nos identificamos y puse específicamente en el título la palabra riqueza y no prosperidad. Ahí está Cristian, bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí me he descolocado. De repente, bueno, digo, buena gente, ¿cómo andan? Buenísimo, Cristian. Pues pusimos la palabra riqueza específicamente, porque luego una cosa es prosperidad en todos los aspectos, digamos, y la otra es riqueza. Y cuando hablas de riqueza, creo que queda muy claro hacia dónde, digamos, está el enfoque, aunque evidentemente desde el hermetismo se pueden tocar varios puntos. Y bueno, como todos los martes, son 5 puntos en los que pues buscamos un poco descifrar un aspecto que muchas veces es preocupante para muchos y que incluso pues puede llegar a ser pues verdaderamente estresante en muchas familias que tienen de repente problemas económicos y que no lo resuelven desde la mente, no lo resuelven desde otros aspectos que probablemente habría que primero resolverlos. ¿Cómo ves, Cristian? ¿Qué te parece el tema el día de hoy? Bueno, ahí no sé si estoy hablando yo y me ves vos o te quedaste vos en pantalla. No sé si me estarán viendo cuando hablo yo ahora. Ahí Como estás, ahí estábamos estás. resolviendo ese tema. Ahí estoy. Sí. Ok, bien. No, espectacular el tema. Aparte, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho al punto de que hace poquito brindé una conferencia en Chile de este tema, de lo que es la economía en la nueva era. Así que es un tema que lo manejo bastante bien. Aparte, como siempre digo, hay que hablar de los temas desde la coherencia, desde la experiencia personal, y realmente yo voy a decir una palabra que después la vamos a entender mejor. Doy crédito de mí mismo en mi realidad que lo que hoy vamos a ubicar, si lo aplicás implicativamente, funciona. Funciona. Te lo digo por experiencia propia. Así que realmente me encanta este tema y bueno, ojalá que muchísima gente nos acompañe en el directo, a quienes obviamente les envío un gran saludo a todos los ruteros, nuevamente los números cabalísticos acompañándonos. En este instante me dice a mí el video que hay 22 personas en el directo en este momento. Vuelvo a decir, no es por el tema de la cantidad, si hay 1000, 10.000 o 22, sino que sea justo 22 al momento de iniciar la conversación es un buen número. Así que cuando vos gustes, pues iniciamos a recorrer el tema. Buenísimo, Cristian. Pues ahora sí que pues iniciamos. Mira, una cosa que me llama la atención del hermetismo es que se habla de principios, que se habla de la mente, ¿no? Y que pareciera que el tema económico no tiene nada que ver con eso. O sea, pareciera que están alejados, ¿no? Y evidentemente pues no es así. Entonces, tal vez empezar ahora sí que con lo más básico, ¿no? O sea, ¿qué o dónde está, dónde podemos encontrar esa unión entre el tema mente y el tema economía, para ahora sí, si quieres ya tocar pues otros puntos ya específicos y si se puede, pues prácticos, pues sería genial, ¿no? Bien, bien. Bueno, primero voy a decir una frase que ahora va a ser ubicada en la frase, durante todo el encuentro va a ser desarrollada, por lo tanto, cuando concluyamos va a ser entendida. Y es una frase que es la siguiente. La economía, desde los viejos paradigmas, o sea, desde tus creencias actuales, es una economía basada en la deuda. La economía propuesta desde el hermetismo es una economía basada en el crédito. Esa es una frase concluyente que la vamos a entender a medida que vayamos recorriendo el tema. Punto aparte. Voy a retomar el tema que vos abriste de esta cuestión de lo espiritual y lo material. Lamentablemente, por nuestra creencia religiosa programada en nosotros, con esto que estoy diciendo hago la salvedad de que no tiene algo que ver con si crees o no en Dios o si practicas una religión o no.
sino que es la creencia religiosa programada en vos, como hemos dicho en varias oportunidades, está basada en la pobreza. Ser pobre es un mérito para la religión. No olvides de eso. Todos los mensajes religiosos están apuntando a lo espiritual como máximo logro y además en una recompensa espiritual que por lo general te llegará luego de, no mientras. La promesa es del paraíso. La promesa es del paraíso y el castigo es del infierno. Pero siempre tiene que ver con momentos posteriores, nunca se considera el ahora. Y como esto está hecho muy a propósito, porque mientras las religiones se llenan la boca de espiritualidad, ellos viven en la riqueza, en base al negocio más productivo del planeta, que es la pobreza. Esto ya lo he dicho, es el negocio más rentable, porque en nombre de la pobreza, pues, millonadas hacen las instituciones religiosas. Creo que además está decir el ejemplo más típico para esto, que es el Vaticano, ¿no? Un lugar extremadamente lleno de riquezas y en donde yo la verdad no conozco a ningún, no voy a hablar de los curitas de pueblo, sino de rangos jerárquicos religiosos, o sea, que ya tiene que ver más con la política que con la religión, pobres, digamos, ¿no? O sea, no existe un cardenal pobre, un obispo pobre, ¿no? Pues digo, no hablo del curita del barrio, ¿no? Que es el que le pone el cuerpo a la cuestión. Y a mí muchas veces me llegan mensajes, tanto en los videos como a veces a través de alguna red social, donde llega este mensaje de ¿por qué cobras por lo que enseñás? ¿Por qué querés ganar dinero si el conocimiento es libre, ¿no? Este tipo de mensajes. Y yo ahí es donde digo dos cosas por lo general. Una, hablar de temas que tengan que ver con el despertar de la conciencia, temas que entre comillas podríamos llamar espirituales, pues no quiere decir que cuando vos vas al supermercado para comprar la comida para tu familia, le digas, yo soy un ser espiritual, entonces te pago con espíritu. Lo mismo si tenés que pagar un servicio, tenés que ir al doctor, pagar una educación, darte un gusto, viajar. Bueno, podés pagar diciendo como soy un ser que se dedica a transmitir un mensaje espiritual, entonces te pago con que Dios te pague. ¿Se entiende? Entonces, y más cuando, como en el caso mío, por ejemplo, hablando ya concretamente, yo le dedico todo mi día a estas actividades. Actividades que lo que ves a través de las redes sociales es simplemente una parte. Yo, como vos bien sabés, y muchas de las personas que nos acompañan, yo dirijo una escuela de iniciación, donde desarrollo actividades donde participa gente de todo el mundo. Entonces, yo cuando genero dinero a través de eso y cobro a través de eso, lo que estoy, entre comillas, digamos, cobrando es por el tiempo que le dedico a esto. No solamente por lo que puedo enseñar o no. ¿Se entiende? Exacto. Además de que, con ese mismo criterio, entonces, no tendría que haber gente que cobra por su trabajo. O sea, ¿qué diferencia hay entre tener que elegir tu desarrollo profesional a través de trabajar en una oficina o hacer esto que hacemos nosotros? Ahora, ¿qué pasa cuando alguien plantea eso? Lo que está planteando detrás de eso, en realidad, lo que queda al descubierto, es el problema que tiene esa persona en relación al dinero. Por eso ve, a través de esa creencia de que lo espiritual y lo material no tienen algo que ver, encuentra la justificación exacta para decir este tipo de cuestiones. Además de que, obviamente que, por ejemplo, el tema del conocimiento es algo libre, muy bien, estoy de acuerdo, por eso yo en mi canal de YouTube tengo más de 350 videos donde hablo de estos temas. Si vos lo que querés es saber, es libre.
En mi canal, voy a decir, tenés más de 350 videos donde hablo de estos temas. Ahora, si vos lo que querés es recorrer un camino iniciático, donde lo que requerís es también alguien que te oriente, alguien que te guíe, entonces ya entran otros factores en juego. Entonces, el objetivo de estos tiempos es integrar ese factor espiritual con ese factor material. No es que un polo desplace al otro. Eso vuelvo a decir, el polo desplazando al otro, uno u otro, es o caer en el polo capitalista, materialista, o caer en el polo de la creencia religiosa. Porque lo que hay que atravesar hoy en día no es irte a la montaña y estar encerrado dentro de una cueva un año para que medites y te ilumines. El secreto de hoy en día es que en lo que vos decidas hacer, te integres y transformes esta enseñanza hermética en un estilo de vida. Y si es un estilo de vida, abarca todo lo que conocemos como áreas, incluyendo tu área laboral. Yo lo que hago, lo hago por deseo. Yo elijo, a través de lo que hago, generar mis recursos genuinos de dinero. No es una cosa que hay una obligación de un otro. Al que le gusta, participa. Como siempre hay detractores, gente que chilla, pero es una elección de cada quien. Entonces vuelvo a decir, primer punto, el secreto en este tiempo es integrar lo espiritual y lo material, no que un polo te desplace al otro. Buenísimo, Cristian. Ahora sí, entendiendo entonces que pues es una clara relación entre el tema económico y entre lo que se puede hacer como, no sé, como una persona que se dedica al tema, como guía o no sé, como una persona que ya realmente se enfocó a esto. Evidentemente también podemos entender que hay no solamente un método, digamos, de conocimiento teórico, ¿no? Sino que algo se tiene que llevar a la práctica. O sea, algo tiene que llevarse a la práctica. El primer punto que veo que comentas, así como práctico, es la deuda, ¿no? O sea, y dices, no a la deuda, pero sí al crédito, algo así. ¿Cuál sería ahí como Sí. el Eso lo tema, vamos ¿no? a ir recorriendo. Vamos Okay. a ver, porque cuando yo digo crédito y deuda, vos estás pensando en un banco. Claro, claro. Y en que la mayoría, pues ahora sí que se maneja en este mundo en base a eso, ¿no? En base a una deuda. Pero vamos a ver que cuando hablo de deuda y crédito no me refiero a los bancos. Y esto es un segundo punto importantísimo. Y es que en tu cabecita se arman, por las programaciones que vos tenés, circuitos automáticos de relaciones, de asociaciones, en donde, por ejemplo, vos tenés asociado que dinero, riqueza, simplemente está asociado a trabajo, está asociado a banco y no está asociado a algo más que después vamos a ver. No sé si recordás cuando fuiste a la primaria, cuando fuimos, bueno, por lo menos acá en Argentina nos enseñaban así, había algo que se llamaba los diagramas de Venn, en donde te ponían dos circulitos con palabritas de un lado, palabrita del otro, y vos tenías que asociarlo. Entonces, por ejemplo, en un lado te ponían frutas y del otro lado color. Y vos tenías que asociar la fruta con el color. Bueno, eso es lo que tu cabecita hace automáticamente. Tiene un conjunto de palabras en un círculo de Venn, otro conjunto de palabras en otro círculo de Venn, y ya tiene caminitos neuronales donde asocia, en este caso, por ejemplo, dinero, trabajo, dinero, esfuerzo, dinero, sacrificio, dinero, banco. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que hay que romper es esa programación, esa relación automática entre
las asociaciones que hay en tu cabeza, los circuitos. Hay que acordarnos que nuestro cerebro trabaja de manera binaria, 0 y 1. Y para los que conozcan algo de electrónica, entenderán que en esa área, cuando hablas de 0 y 1, hablas de abierto y cerrado, abrir y cerrar el paso a flujos de corriente que van a armar un caminito de electricidad, por lo cual se van a activar determinados circuitos y determinados otros desactivados. Vos hoy tenés ciertos caminitos neuronales armados binariamente, en donde la corriente fluye por esos caminitos armados a través de tu pensamiento binario, y vuelvo a decir, dinero concluye en, según tu creencia, tu programación, en esfuerzo, en es malo, en es para otro, en me lo tienen que dar, en, bueno, lo que se le juega a cada uno en lo particular. Y para entender un poquito más esto, empezar a romper esas programaciones, empezar a romper esa relación de programaciones, lo primero que hay que comprender es que vos antes mencionaba principios herméticos. Y en cuanto a la economía, lo que hay que entender es que hay leyes ocultas de la economía que el hermetismo maneja. En varias ocasiones hablamos de que en el camino del hermetismo hay 4 estadios, 4 roles que vos tenés que recorrer. El guerrero, que es el que hace ese combate interno con todo eso que trae programado, y hay un segundo estadio que se llama el mercader. El mercader no solamente es aquel que tiene que negociar con otro, con el afuera, sino es aquel también que puede manejar su relación a la economía. Por eso la palabra mercader. Pero que tiene como corolario todo eso que llegue a ser un estadio que se llama el mago, el águila, para los chamanes, que es el que genera una realidad propia. Y obviamente que si vos apuntás a generar una realidad propia, dentro de esa realidad propia que vos vas a generar, también está incluida tu relación al dinero, tu relación a la riqueza. Y lo primero que hay que entender, para, como te decía, para romper esos caminitos, es que vos por lo general, cuando hablas de economía, cuando te querés referir al dinero, no entendés de qué hablas cuando hablas de economía. O sea, el verdadero significado de la palabra economía. Y eso hace un quiebre total a tu creencia. Ni hablar cuando vos crees que, por ejemplo, al hablar de finanzas, estás hablando de economía, que es muy común referirte financieramente a estas cuestiones y no tiene absolutamente lo que ver. La palabra finanza, por ejemplo, viene de la palabra finiquitar. Es algo que tiene un fin en sí mismo y surgió con los primeros esbozos del capitalismo, cuando la gente, acuérdense que antes las operaciones cambiarias eran en oro. Vos ibas con una bolsita de oro al supermercado y pagabas en oro, digamos, ¿no? Y así. Llegó un punto que, como vieron que por distintos motivos eso hicieron creer que no era productivo, que no era válido, que era incómodo, bueno, todo lo que vos quieras, empezaron a aparecer financistas que lo que hacían era, te guardaban el oro y te daban a cambio un papel que decía que vos eras poseedor de tanto oro, un pagaré. Entonces vos con ese, en vez de andar con el oro en la mano, andabas con ese papel. Eso es el inicio del papel moneda. Pero el financista te cobraba a vos una comisión por guardarte ese oro. Y así empieza a surgir el sistema bancario capitalista moderno, porque vos tenías que finiquitar ese pagaré que te daba ese financista. Como ves, entonces, la palabra finanzas hace alusión a eso y es algo que de entrada te pone en deuda. Porque vos ya estás en deuda con ese que te está administrando el dinero, que no está haciendo nada, está especulando solamente. La palabra economía, por el contrario, y digo esto y te paso la palabra pues seguramente van a surgir algunas preguntas, la palabra economía como tal
viene del griego econos. O sea, de entrada ya es una palabra mucho más antigua, generada además por una cultura iniciática, como era la Grecia de aquellos tiempos. Y la palabra econo quiere decir el que administra su propio hogar. El que administra su propio hogar. Como ves, ya de entrada hay una gran diferencia cuando vos entendés que entonces para que tu economía sea de riqueza, sí o sí tenés que administrar tu propio hogar. La pregunta que se abre con esto es, ¿qué quiere decir administrar su propio hogar? Tener orden en tu hogar. Y cuando hablamos de hogar, no estamos hablando de la casa, porque el primer hogar que vos tenés en el mundo es tu vida. Como la frase esa que dice que tu cuerpo es tu templo, en este aspecto es lo mismo. Vos sos tu hogar. Si vos tenés tu hogar ordenado, entonces tenés una buena administración de la economía. Hay que entender ahora qué hay que hacer para tener un hogar ordenado. Bueno, pues mira, ahora sí que venimos o estamos por iniciar estamos iniciando un 2016 que si de algo se habla, ¿no? Es del tema económico, por el dólar alto, por pues el petróleo bajo, etcétera, etcétera, y se hablan de condiciones como muy macro que afectarían a lo micro, ¿no? Entonces, creo que este video queda perfecto para ir también como desglosando todo ese tema. Cuando vas y analizas un poco tu vida, como dices, cuando analizas un poco el conocimiento que creo que se escucha ahí un poquito de eco, donde se habla de que la riqueza tendría relación con lo que, digamos, tienes como en conflicto o no con tu padre, con tu madre, ¿no? Se habla digamos, de la conocimientos como que si la bioneuroemoción y que si no sé qué, y que si todos estos conocimientos que por ahí andan surgiendo, ¿no? Y cada quien te da su teoría, ¿no? Que la relación con la madre tierra y que si la relación con no sé quién, y bueno, un montón de cosas que yo siento, pues, no que sean ajenas a uno, pero que no te enfocan a lo que tú eres, ¿no? Digamos, a tu primer hogar, como tú dices, ¿no? Entonces, por ahí administrar, ¿no? Todo este tema, ¿qué relación hay con que Latinoamérica, África tal vez, vivamos en una zona en la que pues hay más pobres que no pobres, ¿no? En donde hay una cantidad enorme de gente que tiene necesidades básicas como pues simplemente comer, ¿no? Ropa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal en lo individual? Tantos o tanta gente, ¿no? En estos lugares del mundo y que no están haciendo así, ¿no? Porque evidentemente como que hay zonas donde abunda la riqueza, independientemente de imperios o no imperios, o sea, algo estarán haciendo bien, ¿no? En otros países, me parece a mí, ¿no? Porque hay países muy ricos que hay mucha pobreza, ¿no? Pero hay países que aparentemente pues tienen un cierto nivel de riqueza bastante generalizada, ¿no? Entonces, algo no estamos haciendo bien como sociedad, como individuos, independientemente de la política, independientemente de todas estas cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, Cristian, respecto a este tema desde el punto de vista hermético? Te paso ahí la... Bueno, vos de lo que estás entrando a hablar con esto estás hablando de la distribución de la riqueza, que es otro tema. Pero sí, desde lo particular, y obviamente que si sumás las particularidades, generás una sociedad y generás una nación, o generás un país, y por ende todas esas particularidades terminan transformándose en un conjunto. Obviamente que el principal punto está
en creer que tu economía depende de otro. Ese es un error craso. Cuando vos crees que tu economía depende Cristian, de otro, ya sea para bien, sí. te interrumpo ahí porque acabas de dar un dato buenísimo. Este, nada más es un punto que acabas de, bueno, dos cosas. En efecto, ¿no? La distribución, ¿no? Ese es un tema que, que incluso, bueno, ahora mismo lo estoy sacando porque es algo que te repiten y te repiten y te repiten, ¿no? En efecto, o sea, si en algo nos caracterizamos, me parece a mí, los latinoamericanos, por lo menos los mexicanos, pero yo quiero pensar por lo que voy conociendo aquí en los chats y todo esto, creo que es algo muy de Latinoamérica, ¿no? Todos los problemas están afuera, Cristian, y sobre todo económicos. Todos los problemas es el gobierno, la iglesia, lo que tú quieras, menos nosotros. Pero bueno, es un tema que evidentemente es algo muy de esta zona y por ahí creo que ya respondiste lo que te preguntaba. Pero bueno, ok, Cristian, gracias. Ahí disculpa la interrupción. No, para nada, hombre, es que esto que estamos planteando no es un tema, ojo, de una región o de una raza. Es un problema en el psiquismo humano, que tiene que ver con que vos crees que tu vida depende de lo que otro decida. Por eso elegís políticos que te representen. Porque todo el sistema a nivel global está armado para que dependas de un otro. Y la base de esa sigue siendo una creencia religiosa. O sea, hay que entender que todas las programaciones básicas que nosotros tenemos en nuestra cabecita son, en su origen, religiosas. Que vuelvo a decir, esto no tiene absolutamente algo que ver con que creas o no creas en Dios o que practiques o no practiques una religión. Estamos hablando de programaciones, es algo mucho más profundo. No tiene que ver con tus creencias actuales. Eso, porque es muy común decirle a alguien esto y te dice, no, pues yo no creo en Dios. ¿Y qué tiene que ver? Estamos hablando de una programación, no de una creencia. Y la programación religiosa es que vos dependés de Dios. Dependés de un otro afuera, porque Dios está afuera. Dios, la religión, te lo programó afuera, no adentro. No que Dios es un estado al que vos tenés que recorrer para llegar. Entendiendo, como el hermetismo te muestra, que ese estado de Dios es lo que Dios realmente es, un creador. Y que vos ejerzas el estado de Dios es que vos seas un ser creador. Y si sos un ser creador, como Dios, no dependés de un otro que lo haga por vos. Pero hoy en día todo está planteado y tu programación está armada para que vos dependas de un otro. Entonces, son los políticos, son las religiones, es el jefe, es mi esposa, es que me fue mal en tal lugar, pero jamás haces un viraje en tu mirada para ver si tu casa está en orden. Que como decíamos, es lo que la palabra economía quiere decir. Jamás te preguntas, ¿qué estás haciendo o no haciendo vos para generar una economía propia que sea independiente de cualquier situación externa? Acá en Argentina, al igual que en México y que en muchas partes del mundo, hay una crisis muy fuerte a nivel de lo que llamaríamos las finanzas, los bancos, el precio del dólar. Y sin embargo, eso no quita que vos seas próspero en ese momento, en ese tiempo y durante esa crisis. Porque si vos generas una realidad propia, lo que pase afuera o no, es de afuera. Entonces, hay que entender, y con esto hay que ir dándole paso, a qué es tener tu casa en orden. Y cuando yo te decía en el principio del encuentro esa frasecita de que la economía, o que en tu cabeza la economía está asociada a la deuda desde tu programación y que el secreto es que tu economía esté basada en el crédito, llegó el momento de entender qué es el crédito. Porque si no, jamás vas a entender cómo funciona la economía consciente, o sea, la economía en la nueva era. Una economía donde vos sos el protagonista.
Y cuando hablamos de crédito, te lo podría nombrar con otra palabra que las mismas creencias religiosas distanciaron de su significado original. Muy a propósito. Y esa palabra es la palabra fe. Fe y crédito son lo mismo, pero ni fe ni crédito significan realmente lo que vos crees que significan. Porque cuando vos hablas de fe hoy en día, además de asociarlo directamente a una cuestión religiosa, lo asociás directamente también a algo externo, a algo a lo que le tenés fe, algo a lo que le pones fe. Y la fe, al igual que el crédito, es un estado interno que tiene en su base la coherencia. El crédito es el crédito personal, no el crédito que te da un banco. No es que tenés que ir a pedirle un crédito a un banco. Es el crédito interno, el poder personal. Eso de lo que habla tanto don Juan Matus. ¿Y qué es el poder personal, el crédito personal? Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Vos hoy asocias economía a dinero. Y el hermetismo asocia economía a coherencia, a tu crédito, a tu palabra. Si vos sos coherente con lo que decís, sentís y hacés, estás ganando crédito personal, fe en vos mismo, en que vos podés apostar a vos mismo, tenerte fe a vos mismo, no a un otro, afuera. Y eso, ese crédito en vos mismo, te genera todo un estado interno en donde te transformás en creador de tu realidad. Entonces después hay herramientas que te enseña el hermetismo para aplicar, para que ese poder personal que vos vas logrando a través de tu crédito, o sea, a través de tu coherencia, lo transformes en algo práctico e implicativo, con lo cual, por ejemplo, desarrollar un proyecto que una vez establecido genere en vos ganancias en dinero, por ejemplo. ¿Se entiende? La diferencia, economía igual a dinero para el yo, para el ego, para la creencia. Para el hermetismo, economía igual a coherencia, economía igual a crédito. En el mundo práctico, Cristian, ¿eso a qué se relaciona? O sea, se relaciona a esa búsqueda, ahora sí que de independizarse literalmente, ¿no? Económicamente, en empleo, pasar de un empleo a buscar hacer lo que más te gusta y digamos, pues obtener ahora sí una vida a partir de ahí. ¿Qué es lo que hace referencia a esto? Cuando uno lee biografías, por ejemplo, de gente que ha tenido, que ha cambiado incluso el mundo en el lado económico, ¿no? Por ahí recuerdo muchos de las cosas que tú estás comentando hacen clara alusión a lo que, por ejemplo, practicaba el primer Rockefeller, que yo sé que Rockefeller ahorita la familia está muy quemada en el mundo de la conspiración, lo que tú quieras, pero por lo mismo me interesó la biografía de él, ¿no? Del primero. Y si algo le obsesionaba, pues era eso, era independizarse, no depender de nadie más. De hecho, eso fue lo que lo llevó en un punto, su disciplina, ¿no? Y la independencia que fue logrando fue la que lo llevó a acaparar un mercado como lo es el petróleo, ¿no? En un principio que el petróleo se usaba para las velas, o sea, no era para la gasolina, ni para autos, ni nada, o sea, era simplemente algo que salía de la tierra, una cosa negra que salía de la tierra, que prácticamente tenía muy poco valor, pero que él le vio un futuro, ¿no? Si ves, por ejemplo, a la gente ahora que se dedica a la tecnología, o si ves gente que la sufrió mucho, que llegó a los 40 años o más, ¿no? El creador de WhatsApp, por ejemplo, porque luego de repente salen personas por ahí que tienen que ser
de cierta edad o cierto perfil y bueno, pues también tampoco me parece, ¿no? Por ejemplo, el creador de WhatsApp anda 40 o 40 y tantos por ahí y la aplicación la hizo en esa edad, ¿no? Y ahora mismo pues es una aplicación que se vendió en varios miles de millones, ¿no? Pero últimamente nos topamos con una generación de personas que están, pues ahora sí que buscando una independencia incluso a la costa de sacrificar muchas veces tiempo, sacrificar, pues ahora sí que muchas problemáticas personales, pero con esa idea, ¿no? De lograr ese tema. Ahora, ¿es ese la búsqueda? Perdón, una cosa, Sí, perdón, un segundito. sí. No hay que confundir éxito o fracaso Uh-huh. con generar una economía propia. ¿Eh? Claro, claro, no, para nada. No porque un éxito, no porque alguien tenga éxito en lo social o fracaso en lo social, tiene que ver con una cuestión de la economía propia o no. Porque como bien te enseña el psicoanálisis, hay una frase de Freud, más que frase es el título de una de sus obras, es los que fracasan al triunfar. Porque si en vos está programado tener un éxito a nivel de tu cantidad de dinero que tengas, pero está programado en vos, no importa en qué año de tu vida se active esa programación, porque hay programaciones que se activan a determinados años o con determinados sucesos, por ejemplo, si te transformas en padre, si te transformas en esposo, si te transformas en abuelo, si hay sucesos que activan programaciones. Entonces, no confundir eso. Por eso se llama los que fracasan al triunfar, porque como Exacto. socialmente está visto que alguien exitoso, y esto lo hablamos en otro programa, bajo la lógica que hoy impera, que es esa del sueño americano, o sea, vos sos exitoso si tenés un buen pasar en dinero, si adquiriste determinados bienes materiales, pero si eso está programado en vos, es un fracaso, porque seguiste la programación que otro te instaló. Claro. El verdadero triunfo, el verdadero éxito, es atravesar tus programaciones. Y si vos atravesás tus programaciones por efecto de eso, y no por causa, también vas a tener una economía propia. Pero no porque, vuelvo a decir, no porque otro te lo programó, sino porque vos atravesaste tu programación. O sea, acá hay que tener mucho cuidado con esos casos de éxito que se llaman. Porque si ese caso de éxito está basado en el rol social que se toma por un caso de éxito, en el hermetismo eso no se mide por esa vara. Claro. La vara con la que en el hermetismo... No, digo, esto y ya concluyo esta parte. La vara con que en el hermetismo vos me dices el éxito o el fracaso es si atravesás o no tu programación. Punto. Esa es la única vara con la que evaluás. Adelante, por favor, discúlpame. ¿Eh? Y no, está bastante entendible, ¿no? O sea, el tema no es evidentemente el resultado, ¿no? Sino evidentemente aquí es pues la búsqueda que se va a hacer hacia el conocimiento, hacia uno mismo y todo este tema que desde ahí estamos buscando ahora como conectarnos con el tema de la prosperidad o de la riqueza, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el siguiente punto, Cristian? ¿Cuál sería el siguiente punto en el tema? Igual y para también ya de ahí pasarnos a lo que sería creo que la conclusión, ya por tiempo más o menos estamos llegando a las 9. Primero entender algunas de las leyes ocultas de la economía. Porque eso a vos te va a servir como pauta para romper algunas programaciones automáticas. Hay una frase, y voy a nombrar 2 o 3 nada más, no las 8, porque hay algunas que son para recorrer, no para escuchársela decir a un otro. Hay una frase de el general San Martín, que era un militar argentino de la época de las independencias de los territorios americanos de los españoles, que bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, porque no es el caso, pero sí para ubicar más o menos quien la quiera encontrar, que dice, el ahorro es la base de la fortuna. Esa frase. Y con esto lo que me refiero es que es real que el ahorro es la base de la fortuna. El tema está en entender qué es ahorrar. Porque en tu programación, por lo general, ahorrar es igual a recortar.
Por ejemplo, la gente cuando habla de lo que ahorra dice, o en su cabeza automáticamente el cálculo que hace es, gano 10, gasto 8, guardo 2. Y lo que ahorro son 2. Ese es el cálculo automático. Bueno, eso no es ahorrar, eso es recortar. Para que el ahorro sea la base de tu fortuna y entender entonces lo que realmente es el ahorro es, gano 10, quiero ahorrar 2, entonces genero un alargue de circuitos a lo que hago actualmente para ganar 2 más. Y esos 2 más que gano los ahorro, que es muy distinto a recortar. Eso es fundamental entenderlo. Porque justamente el hermetismo lo que todo el tiempo te propone, bajo distintas lógicas, es que vos tengas que alargar circuitos, generar nuevos circuitos, no recortarlos. Entonces, es como si dijeras, alguien trabaja en una oficina y de repente, no sé, se pone a vender por internet dibujos. Bueno, listo. Eso sí es un alargue de circuito. ¿Se entiende? O la señora que está en la casa de repente se pone a hacer tortas y las vende. Bueno, eso sí es un alargue de circuito. Pero dedicado al ahorro. Vos decís, toda esa ganancia que yo hago a través de este alargue de circuito va a ahorro. Entonces, vuelvo a decir, ahí no es recortar. Esa es una. Otra ley fundamental para entender es, y esta ahora vamos a tener que entender, es, si vos querés ganar más, tenés que gastar más. Si vos querés ganar más, tenés que gastar más. ¿Cómo se entiende esto que parece una contradicción? Bien. Primero, entender que el dinero, sacando su parte real, o sea, el papel, es una energía. Y la parte simbólica del dinero es que es un circulante. Al dinero se le dice circulante. Si se le dice circulante es porque te está diciendo que ese dinero tiene que circular, tiene que tener movilidad, tiene que moverse, por eso se llama circulante. Si vos lo estancás, no se mueve y por lo tanto a nivel simbólico no fluye la energía que conlleva ese simbolismo. Otra cosa es entender que cuando se habla de gastar más, no es gastar más en cosas, porque hay muchas cuestiones que vos podés armar a modo ritual de qué gastar para ganar más. Por ejemplo, gastar más energía. Vos podés armar una relación en donde por gastar más energía ganás más dinero. Entonces, no sé, salís a correr, vas al gimnasio, haces una actividad extra que te consuma gastar energía. Podés gastar suela de tus zapatos, podés gastar lo que vos quieras, pero entendiendo que mientras más gastes, más vas a ganar. Porque va a generar, desde esa ley oculta, una lógica en el circulante. Porque si vos gastás, se abre un agujero. Y si se abre un agujero, por ahí va a entrar lo que vos le programes. Y si vos programás que en ese agujero lo que entra es dinero, mientras más gastes, más dinero ganás. Y otra cuestión fundamental a entender, con esto concluyo esta parte de las leyes ocultas, es que la economía consciente tiene su base en algo que se llama lujo. La palabra lujo, y ahora vamos a entender qué es un lujo, la palabra lujo viene de lux. Lux, luxury, lujuria, brillo. Luz, brillo, lux. Por lo tanto, vos tenés que elegir en tu vida qué es para vos un lujo. Y darte ese lujo que vos decís que eso lo es. Y eso va a traer a tu vida brillo. Y mientras más lujo te des, más brillo tenés, más dinero ganás. Por ejemplo, para mí, fumar un habano que sale
como $25 cada vano, es un lujo. Yo programo en eso un lujo, por ejemplo. Otro lujo, a ver, para que entiendan. El café que yo tomo, que ahora ya está vacía la taza, es el café en grano más caro que puedo conseguir. Yo lo muelo, yo lo preparo. Vos tenés que elegir qué para vos es un lujo y dirigirte a ese lujo. Porque tu cabecita automáticamente lo que va a hacer con eso es que si vos para tus lujos necesitas $1000 por mes, va a generar los recursos con lo que conseguirlo. Hay una anécdota de Freud muy interesante, ya que estamos hablando de esto, antes lo nombrábamos, en donde había una oportunidad en donde un paciente, aparte acuérdense, ubíquense, mejor dicho, en la época que Freud atendía a sus pacientes, plena época de guerras, donde no había dinero, a Freud le pagaban literalmente con especias, le pagaban con lo que había, con bolsas de papa, con harina. Y en una ocasión, un paciente le dice, solo tengo, como si dijeras ahora, 2 pesos. Y con ese dinero, o pago mi sesión de análisis, o le tengo que comprar un medicamento a mi niño. Y Freud lo que le respondió es preferible que si no vas a gastar el dinero en tu sesión de análisis, lo quemes. ¿Por qué? Porque acá entra otro factor en juego, que es que tu economía actual está basada en la necesidad, en lo que vos crees y te imponen que es necesario, y no en el lujo, que es todo lo contrario de lo necesario, porque lo lujoso en tu vida justamente es algo que no es necesario, es un plus que vos ponés. Ojalá hayan sido claros estos 3 elementos, si no, decímelo. Pero vuelvo a decir. Sí, adelante. No, yo creo que está muy, muy claro, muy claro. Es ahora sí que esa energía, ¿no? que tú hablas de cómo, digo, vas a tratar como de gastar más, ¿no? Enfocada a, pues, que ahora sí, entre más, ¿no? Una de las cosas, digo, porque así hago como recuerdo gente que ha encontrado esa beta, ¿no? Y tiene esas características que tú comentas, Cristiano. Es que a lo mejor ya las tienen programadas y a lo mejor esa no es lo ideal, lo que tú quieras, pero sí me parece que tienen ese comportamiento ya de por sí, ¿no? Yo recuerdo también mucho el tema de la celebración que comentabas, Cristian, cuando platicamos ya hace rato, ya no me acuerdo ni qué tema, pero creo que tiene relación a eso que tú comentas, ¿no? O sea, esta idea de llevarlo como a la práctica, lo simbólico, y de alguna manera eso pues detona lo que sí. Y hay una pregunta muy interesante que nos hacen ahí Ciro Cabrales, que dice, ¿cómo rompemos las creencias limitantes? Y ahí no sé si quieres comentar algo respecto a eso o si lo dejamos para un tema completo, porque digo, es creo que algo que se puede profundizar mucho, pero a lo mejor en relación al tema económico, Cristian, y a lo mejor a manera también de conclusión, ¿cómo se rompen esas creencias limitantes? Bueno, sí, obviamente que es un tema en sí mismo, pero para romper las creencias limitantes lo que tiene que haber es ese guerrero de la luz que combata contra esas creencias limitantes. Y para combatir contra esas creencias limitantes, yo la vez pasada ubiqué en algún momento que hay un diagrama de flujo que tu cabeza sigue automáticamente, que es lo que tenés que bloquear. Y es el diagrama de flujo de la toma de decisiones que tu yo hace y que vos seguís. Vos en tu vida, todas las decisiones que tomás son por 8 factores, que es ese diagrama de flujo. Y es, ¿puedo o no puedo? ¿Tengo o no tengo? ¿Sé o no sé? ¿Creo o no creo? En ese diagrama de flujo que conllevan esos 8 parámetros,
están anidadas tus programaciones. Por lo tanto, a la hora de tomar una decisión, porque al fin y al cabo, romper tus creencias limitantes, atravesarlas es una decisión, lo que tenés que hacer en tu vida son dos cosas. Uno, y esto está relacionado con el tema, es tenés que ubicarte una meta, un objetivo, un resultado. Ahora, cualquier meta, cualquier objetivo, cualquier resultado, no, sino alguno que hoy para vos esté dentro ubicado de un terreno que se llama lo imposible. Eso que, como se dice comúnmente, atraviese ese círculo de confort en el que vos te movés cotidianamente. O sea, el mundo de tus hábitos. Entonces vos tenés que descubrir cuál es tu círculo de confort que en su borde tiene tus creencias limitantes y ubicarte un resultado que esté más allá de ese borde de tu círculo de confort. Y ese terreno que está por fuera de tu círculo de confort se llama lo imposible. Porque la magia que propone el hermetismo es hacer posible lo imposible. Para que vos puedas hacer posible lo imposible, lo primero que te haces es trazar una línea en donde te dirigís a lo imposible para hacerlo posible. Y en el recorrido que vas a realizar en el camino, eso es un recorrido de transformación personal, es un recorrido, es un camino. Vos tenés que recorrer esa línea que trazaste desde tu círculo de confort hacia lo imposible. En ese caminito vas a hacer tu transformación personal y van a surgir circunstancias en donde vas a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones, si vos seguís el parámetro de los 8 puntos que vimos recién, puedo, no puedo, sé, no sé, creo, no creo, tengo, no tengo, automáticamente eso te devuelve a tu círculo de confort. Porque el único parámetro que vos tenés que tener en cuenta a la hora de ubicarte un resultado que esté más allá de tu círculo de confort es tu palabra. Cumplir con tu palabra y la coherencia que eso implica. Pensar, sentir y hacer convergentemente en ese resultado. Entonces, hablando a nivel del tema de hoy, que es la economía, la riqueza, si vos te proponés como resultado ganar una X cantidad de dinero por mes, que hoy te parecería imposible, no sé, como si dijeras, ¿no?, ganar $10.000 por mes, el recorrido que vos tengas que hacer para alcanzar ese resultado va a implicar ciertas coordenadas que vas a tener que seguir. Vuelvo a decir, todo esto que te estoy contando acá, al que guste, está en el libro de Prometeo Desencadenado. Todo lo que estamos hablando hoy acá, las herramientas están en el libro. Que le interese leerlo, con mucho gusto. Porque ahí está todo bien desarrollado, como se hace en un libro. Entonces, vos te dirigís a ese resultado imposible. Cuando llega el momento de atravesar esos bordes, tenés que ser coherente con tu palabra. Porque la empresa de la transformación personal es la empresa más difícil que un ser humano puede abordar. No es un camino fácil, es un camino difícil. Pero la recompensa, la riqueza es muy grande. La recompensa es que vos sos el generador de tu realidad. Y la única manera que vos tenés de generar tu realidad es que la realidad que vos generás sea la tuya y no la de tus programaciones. Por eso necesitas ubicarte un resultado en tu vida que esté por fuera de esas programaciones. Si no, ¿cómo vas a generar algo propio? Entonces, la única manera es recorrer un camino en donde lo que te hayas ubicado es un resultado que esté más allá de tu círculo de confort, a lo cual tengas que llegar al límite de tus posibilidades, al límite de lo que vos crees que sos, lo que vos crees que podés, lo que vos crees que sabés, lo que vos crees que tenés. Tenés que poner en jaque toda esa lógica, diagrama de flujo que decíamos, que tu yo automáticamente ubica para tomar decisiones. Porque para construir una realidad diferente tenés que tomar decisiones diferentes. Y tenés que tener el valor de hacerte cargo de eso, y no por nada, ya como para cerrar el tema, considerando la hora, no por nada
cuando hablas de dinero, estás hablando también de un valor, porque la palabra valor está muy relacionada a lo valiente. Y la valorización que vos hagas para con vos mismo y para con tu prójimo. Valor, valorización, valiente, son todas palabras que se relacionan, pero que tienen un claro eje conductor. Y vos hablabas en un momento de esto de festejar. Y es importantísimo que vos aprendas a festejar tus logros cuando atravesás una programación, porque con eso lo vas a amplificar. Festejar es un hábito iniciático en donde vos le estás diciendo al universo, le estás dando las gracias al universo por ese logro que has tenido al festejarlo, y con eso lo amplificás. Y con eso brillás. Y como el brillo atrae más brillo, mientras más festejes, más brillás, más brillo atraes a tu vida. Más brillante te vuelves vos. No olviden que una de las maneras de ubicar el tema de la conciencia despierta es una conciencia con brillo. El brillo energético. O sea, en muchos puntos, o sea que este tema da para muchísimo más porque empiezan a desprenderse muchas aristas. Hoy lo estamos tratando de cuadrar dentro del ámbito de la riqueza. Pero la verdadera riqueza, y ahora sí para cerrar el tema, tu verdadera riqueza es tu coherencia. Si vos sos coherente, si vos sos convergente con tu pensar, sentir y hacer, o sea, con tu palabra, vas a ser una persona que viva desde la riqueza. Y todo lo que te rodee va a ser desde la riqueza. Excelente, Cristian. Hombre, pues buenísimo. Cristian, el próximo martes nos vamos a ver, o el próximo, me comentabas que ibas a salir. ¿Todavía nos vemos el otro martes? Bueno, yo ahora voy a tomar unos 15 días de vacaciones. Okay. Voy a ver cómo está la conexión a internet desde el lugar donde voy a estar. Si está todo bien, pues sí, nos encontramos el próximo martes y el siguiente. Pues si no, si por algún motivo veo que la calidad de la conexión de internet no es la suficientemente a la altura como para hacer un directo, pues nos encontraríamos hasta el martes 9 de febrero de este año, con el siguiente programa. Si la calidad de la conexión está acorde, nos encontramos el martes que viene. Excelente, Cristian. No, pues nosotros aquí, obviamente, siempre pues, listos para tocar temas y poder conversar contigo. El tema de hoy me gustó, bueno, todos siempre me han gustado, pero el tema de hoy, pues, creo yo que tocará a muchas personas, y creo yo que, pues, ahora sí que para ahondar más, está tu libro, que está en Amazon, ¿sí? ¿Quieres volvernos a decir el título? El título, sí, mira, lo muestro. Ahí está, perfecto. El secreto de Prometeo. O sea, ¿qué es lo que realmente Prometeo tomó de esa forja que se llama el fuego sagrado de los dioses y se lo entregó al ser humano? Otra vía de entenderlo es qué realmente es la sabiduría que esconde esa famosa manzanita de la cual Dios se enojó cuando Adán comió porque Eva lo incitó, que de comerla te hacía igual a los dioses. Bueno, todo ese conocimiento hermético está plasmado de una manera teórica, filosófica y práctica en este libro, donde vas a encontrar todo esto que hablamos hoy, vas a encontrar los planes, el plan para desarrollar ese resultado que esté más allá de tu círculo de confort, y vas a encontrar herramientas con las cuales alinear tu energía en función de ese resultado para que seas coherente en tu palabra, en tu emoción, en tu energía y en tu acción en el mundo. No te escucho, Pepe. No sé si soy yo. Ya está. Buenísimo. Te decía que, la reflexión me parece excelente, sentir, pensar, hacer. Ahora sí que ser coherentes con nosotros mismos
de verdad se requiere valor para realmente llegar a esto. Y creo que, bueno, pues tener herramientas correctas pueden ayudarte, facilitarte mucho todo el tema. Entonces, pues ahora sí que gracias, Cristian. Nos estaremos viendo, pues ahora sí, si se puede, el próximo martes, y si no, pues ahora sí que ya que se pueda, ¿no? En 15 días más, por ahí. 3 semanas, ¿no? Así es, mi amigo. Yo quiero agradecer a toda la gente que nos ha acompañado ahora en el directo, como también a toda la gente que, bueno, luego se conecte con este video ya una vez grabado. Y volver a recordarte que no se trata de aprender cosas nuevas, sino recordar esas que ya sabemos. O sea, todo eso que querés encontrar afuera ya está dentro tuyo. Lo que tenés que aprender es a despertar esa chispa divina en vos y, como el fuego, ponerle ese airecito que la haga cada vez brillar y brillar y brillar más, y que despiertes realmente ese fuego interior, que está esa conexión, esa reconexión con lo divino en vos. Pues buenísimo, Cristian, así es, y ahora sí que pues a seguir adentrándonos en estos temas de conocimiento, poniéndolos en práctica, porque pues esa es la idea, ¿no? Así que pues ahora sí, nos vemos la próxima semana, Cristian, y pues no sé, cualquier cosa, yo en estos días les anuncio si habrá tema el próximo martes o no, ¿verdad? Así es, yo ahí te cuento y vos se lo transmitís a los ruteros. Así que bueno, muchísimas gracias, mi estimado Pepe. Nos vemos, Cristian. Hasta luego.